Capítulo 39. La verdad duele. Resumen. La verdad duele porque es real. Me duele porque importaba. Y eso es algo importante que debes reconocer ante ti mismo. John Green. Izuku simplemente fue a contarle a Netsu sobre el incidente en Osu y pedirle retirarse del torneo. No esperaba encontrarse con lo que tenía. La puerta estaba rota, así que asumió que estaba bien entrar, y entró en eso. Bakugou tenía. Lo sé porque fui yo quien se lo contó a Aldera en primer lugar. En un instante, todo el cuerpo de Izuku se sintió tenso por pura rabia. Todas las lecciones que Chisaki le había enseñado sobre cómo controlar su ira casi se fueron por la ventana en un solo momento, en el momento en que escuchó esas palabras salir de la boca de Bakugou. De toda la gente, Izuku pensó que podría haber sido su maestro, que estaba con el Meta Ejército de Liberación, o la tía Mitsuki, o tal vez incluso el director de Aldera después de haber investigado un poco. Ni una sola vez se le pasó por la cabeza que Bakugou podría haber sido quien le avisó a Aldera que Chisaki era parte de la Yakuza. Soy yo quien les envió la prueba. Cuando Netsu finalmente logró que Bakugou se diera cuenta de que estaba allí, y Bakugou se giró para mirarlo, se necesitó cada gramo de fuerza de voluntad en el cuerpo de Izuku para no abordarlo y estrangularlo en ese mismo momento. Bakugou había sido quien casi arruinó no solo su vida, sino también la de su madre. Fue solo la amabilidad y generosidad de Chisaki lo que los mantuvo fuera de las calles después de que su madre perdió su trabajo y expulsaron a Izuku. Claramente temiendo lo que podría estar a punto de suceder, Bakugou abrió la boca para hablar. Deku. No me llames Deku, siseó Izuku con los dientes apretados. Sus puños se curvaron en bolas apretadas a sus costados, temblando mientras los obligaba a permanecer allí contra cada fibra de su cuerpo, que gritaba golpear a Bakugou hasta que vio sangre. Intentó con todas sus fuerzas controlarse, recitando todo lo que Chisaki le había enseñado sobre cómo contener sus emociones. La ira puede ser buena, puede alimentarte. Pero debe permanecer bajo tu control en todo momento. La voz severa de Chisaki sonó en su cabeza. Guárdalo, bonito y ordenado, para cuando realmente lo necesites. Si arremetía incontrolablemente en este momento, no solo pondría en peligro su posición aquí en la OA, sino que también avergonzaría a su Oyaji y al Shiya Saikai en general, que lo entrenó para ser mejor que eso. Director Netsu, se atragantó Izuku, respirando profundamente. Vine a decirte algo. Cuando termines de hablar con Bakugou, me gustaría hablar unas palabras. Por supuesto, la voz del director Netsu era peligrosamente suave. Sabía exactamente lo mucho que Izuku se esforzaba por mantener la calma y no iba a correr el riesgo de que eso se deshiciera. Luego, a Bakugou, ya escuchaste lo que pienso sobre el asunto, Bakugou-kun. En lo que respecta a Midoriya-kun, no ha hecho nada que justifique una acción administrativa por parte mía o de cualquiera de los otros profesores de esta escuela. Quizás puedas reevaluar exactamente qué has hecho mientras esperas a que comience el torneo. ¿Qué he hecho? Ni siquiera he hecho nada malo. Bakugou parecía completamente ofendido. Sonaba demasiado parecido a lo que había sonado Izuku cuando el director de Aldera lo llamó para expulsarlo. Guárdalo. Si realmente crees eso, entonces estás escupiendo en la cara todo lo que tu madre hizo por ti, dijo Izuku, con voz plana mientras manejaba su ira como le enseñaron. El manejo de la ira y la terapia, claramente no le han hecho tanto bien como ella esperaba. Acaba de salir. Tú, lo que sea que Bakugou estaba a punto de decir fue interrumpido por la mirada en los ojos de Izuku. Podría haberse estado conteniendo, pero todavía estaba más que furioso. Bonito y ordenado. Director Netsu, lo siento. ¿Te importa si aireo algunas de mis quejas personales con Bakugou antes de hablar? Parece que no está dispuesto a dejar esto pasar. Izuku estiró las manos por un segundo, e incluso a través de su camiseta, los músculos de sus brazos visiblemente se flexionaron como si tuvieran ganas de pelear. Aún así, mantuvo la calma. Ni siquiera levantaré la voz. Eso es entre tú y Bakugou-kun, por supuesto, dijo el director Netsu, no sin crueldad. Se reclinó en su gran asiento y volvió a tomar un sorbo de su taza de té. Mientras siga siendo civilizado. Izuku se volvió hacia Bakugou. El rubio estaba pálido, húmedo, igual que la primera vez que conoció a Chisaki. Bien, pensó Izuku.
Era lo mínimo que merecía después de lo que le había hecho a la familia Midoriya. Izuku puso su mano sobre el hombro de Bakugou, recordando inquietantemente cómo Bakugou solía hacerlo en la secundaria. El gesto no pasó desapercibido para Bakugou. Escucha, Kak-chan, comenzó Izuku, muy cruelmente. Escupió el nombre Kak-chan como Bakugou solía decir Deku inútil y peculiar. Solíamos ser amigos de la infancia, así que cuando éramos más jóvenes te di el beneficio de la duda. Incluso después de que empezaste a hacerme la vida imposible todos los días, lo dejé pasar. Como no tenía idea de cómo eran los verdaderos amigos, seguí admirándote tontamente porque eras fuerte. Y sin embargo, de alguna manera tienes la noción de que te he estado despreciando todo este tiempo. Bueno, no te menosprecié en aquel entonces. Pero ¿sabes qué, Kak-chan? La ira debe permanecer bajo tu control. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Izuku cuando Bakugou no respondió de inmediato. Ahora sí. Te desprecio por lo que te has convertido. En el momento en que me armé de valor y me defendí, hiciste que me expulsaran por un trabajo de niñera. Casi me cuestas la oportunidad de ir a la escuela secundaria y tener una vida normal. Y si eso no fuera suficiente, que me expulsaras le costó el trabajo a mi madre. Ella ya estaba luchando para pagar las cuentas y luego la despidieron por mi historial. Tuvimos que dejar el apartamento en el que crecí. ¿Entiendes? Bakugou dio medio paso hacia atrás cuando Izuku se acercó. ¿Qué? Pero mi vieja bruja nunca dijo que tía. Ya no tienes derecho a llamar a mi madre tu tía. Izuku se enfureció mientras su sonrisa se convertía en un gruñido. Como prometió, no había levantado la voz. Pero el tono ciertamente decía que Bakugou estaba comenzando a cruzar la línea del autocontrol de Izuku, y puso nerviosos a las otras dos personas en la habitación. Midoriya-kun, dijo Netsu suavemente. Eso fue todo lo que dijo, solo su nombre, pero Izuku entendió. Necesitaba controlar sus emociones o se metería en verdaderos problemas. La ira debe permanecer bajo tu control. De todos modos, Izuku se compuso de nuevo. La cuestión es que casi arruinaste la vida de dos personas inocentes porque no podías soportar la idea de que una persona peculiar estuviera a tu altura en cualquier capacidad. Una de esas personas a las que ya lastimas y menosprecias a diario. ¿Y sabes en qué te convertiría eso? Vamos, Kak-chan, adivina. Te reto. La expresión de Bakugou cambió. Sabía claramente a qué se refería. La sonrisa enojada de Izuku regresó. El rubio no dijo nada, así que Izuku continuó. Eso te convierte en un villano, Kak-chan. Lo más alejado de un héroe. No soy un villano. Eso ciertamente hizo que la sangre de Bakugou hirviera lo suficiente como para responder. Sus puños humeaban, claramente tratando de contenerse también frente al director. Esta era la razón por la que Izuku había decidido tener esta conversación aquí y ahora, así como Izuku no podía hacer nada para no correr el riesgo de ser expulsado, tampoco Bakugou. Entonces, ¿por qué actúas como tal? Preguntó Izuku, su mirada fija en su otro amigo de la infancia. Porque en lo que a mí respecta, no has sido nada parecido a un héroe desde que teníamos 4 años. Intimidas, lástimas, quemas, insultas a la gente, gritas y gritas, te enfureces cuando no ganas y te sales con la tuya. Francamente, actúas más como lo hizo el líder de la Liga de Villanos en la USG que como un héroe. Kak-chan. Se enfureció y me atacó cuando perdió, igual que tú. Vete a la mierda, Deku. No me parezco en nada a ese villano hijo de puta reseco. Gritó Bakugou, con las manos estallando. Izuku simplemente sonrió más ampliamente y siguió adelante. Mantén el control. ¿Y sabes qué más, Kak-chan? También tienes otra cosa en común con ese villano. Al igual que él, vas a perder. Voy a llegar a la segunda ronda del torneo. Será mejor que tú también lo hagas. La expresión de tu rostro cuando pierdas contra un Deku sin peculiaridades en la televisión en vivo no tendrá precio, siseó Izuku. Las venas en el cuello y la cara de Bakugou se destacaron a medida que su ira aumentaba, pero el agarre de Izuku sobre su hombro le impidió hablar. Pero entonces, sin previo aviso, Izuku lo dejó ir. Ahora vete, antes de que tengamos un problema que nos meta a ambos en problemas. El director Netsu ya te lo dijo, no tienes ninguna base sobre la que apoyarte.
Bakugou tomó varias respiraciones agitadas y temblorosas antes de que finalmente cerrara la boca y se fuera, dándose cuenta de que estaba superado. La expresión de su rostro era la de alguien a quien su mundo entero había trastornado, e Izuku conocía ese sentimiento muy bien. Así se sintió después de su expulsión. Una vez que la puerta se cerró correctamente detrás de él, la ira de Izuku seguía ahí, pero ahora se sentía agotadora. Sus puños se sentían pesados cuando los colocó sobre la mesa de té de Netsu, mientras intentaba concentrarse en sus negocios. Vine aquí para darte un mensaje de Miyagi. Ingenium ha sido hospitalizado por el Hero Killer, dijo Izuku, con la voz cuidadosamente contenida. Los ojos de Netsu se abrieron como platos. Iba a pedir retirarme del festival deportivo para ayudar con la situación. Pero ahora, la cabeza de Izuku cayó entre sus puños, su frente tocando el frío metal de la mesa. Voy a ganar mi primer partido, me enfrentaré a Bakugou en el segundo y voy a vencerlo tan a fondo que nunca más volverá a mirar en dirección a mí o a mi madre. Preferiría que le rompiera los huesos en un torneo de lucha sin que me expulsen por ello, ¿entiendes? Tienes todo el derecho a estar enojado, Midoriya, pero considera primero tu posición, dijo Netsu en voz baja. Estoy considerando mi puesto, director Netsu. Perderé el torneo una vez que termine. Porque si no lo hago yo, entonces será Miyagi el que lo lastime en mi nombre y no se detendrá con algunos huesos rotos y un poco de sangre. Los ojos de Izuku eran inquietantes mientras volvía a mirar al principal. No estaba bromeando. Cuando Chisaki descubrió que Bakugou fue quien logró que lo expulsaran incluso después de la advertencia, la terapia, el manejo de la ira, después de la charla de la tía Mitsuki con Inko. Es posible que Bakugou misteriosamente no se presente a la escuela algún día si Izuku no se ocupara de esta situación él mismo. E incluso si despreciaba a Bakugou, incluso si no extrañaría exactamente al imbécil que arruinó su vida, Izuku no iba a permitir que Chisaki arruinara su reputación matando a un niño de una escuela de héroes. Eso haría que el Shiya Saikai cerrara más rápido de lo que podría decir adiós, Kacchan. Izuku estaba un poco sorprendido de sí mismo mientras procesaba sus propios pensamientos. Tal vez los demás miembros de la familia se estaban contagiando a él y a su moral más de lo que pensaba. Nunca pensó que la reputación de la familia sería lo único que le impediría dejar que Chisaki matara a alguien. Pero tal vez Bakugou fuera la excepción, después de todo lo que había hecho. No lo sabía. Todavía le dolía pensar en ello. ¿Estás diciendo que planeas contárselo a Chisaki-san? Preguntó Netsu. Parecía tranquilo, considerando cuidadosamente lo que Izuku tenía que decir. Él sabrá si quiero decírselo o no. La expresión de mi rostro será suficiente para saber que algo anda mal, y si no respondo, él tiene formas de hacer que se lo diga. Pero, en primer lugar, no le ocultaría cosas a Miyagi, así que sí. Lo sabrá una vez que se lo diga, dijo Izuku, sus puños finalmente dejaron de temblar. Netsu cerró los ojos y suspiró profundamente. Entiendo. Pero medianoche te noquearás si vas demasiado lejos, y en ese momento tendré que tomar medidas disciplinarias. No puedo tolerar un derramamiento de sangre innecesario, pero tampoco lo detendré ni pondré su vida en peligro. Hasta qué punto llegarás lo determinará Midnight, a menos que puedas contenerte lo suficiente para ganar sin violencia excesiva. ¿Es eso justo para ti? Estaba claro que Netsu sabía que ya no hablaría con Izuku. Estaba hablando con el cuidador. Un adolescente, pero entrenado y cuidado por el brutal jefe de una familia yakuza hasta que ascendió al rango de segundo teniente. En este momento, él no era un estudiante, era más bien un socio de negocios furioso. Bien. Si le digo a Oyahide que he manejado las cosas en mis propios términos, todavía se enojará, pero es posible que lo deje pasar. Bien. Ahora, esto es solo un consejo, pero no digas nada incriminatorio en el campo. Haré que las cámaras cambien a comerciales si vas demasiado lejos, pero aún así habrá un estadio lleno de gente que podrá escucharte. Izuku asintió brevemente. Entiendo. Voy a volver a almorzar y esperar a que comience el torneo. Se volvió hacia la puerta y luego se detuvo. Y yo, sé que probablemente no puedas decirle a Tenya hasta que su familia se comunique con la escuela o será sospechoso, pero, suponiendo que te llamen por su hermano, por favor dale tu más sentido pésame cuando lo llames.
Por supuesto, Midoriya-kun, dijo Netsu, ahora más suave. Gracias por avisarme de lo que le ha pasado a Ingenium. Izuku se fue sin decir una palabra más. Izuku terminó su almuerzo mayormente en silencio, aparte de decirles en voz baja a su madre y a Nemoto que debían llevar a Eri a casa después de que terminara el almuerzo. Iba a hacer algo durante el festival que no quería que su hermana pequeña viera, y se lo explicaría una vez que llegara a casa, si no lo veían en la televisión en primer lugar. Su madre parecía nerviosa, pero Nemoto pareció entender. Le había dicho a Izuku que cualquier cosa que tuviera que hacer, la familia lo apoyaría al 100%. Tener su tranquilidad hizo las cosas un poco más llevaderas. Después del almuerzo, cuando regresó a las gradas para sentarse con sus compañeros de clase, era evidente lo enojado que todavía estaba. Todavía no podía aceptar que Bakugou hubiera sido quien. Guárdalo, bonito y ordenado. Evidentemente, el tipo de presencia que estaba mostrando en su ira aún no se había calmado, porque todos los niños de Gened le estaban dando un gran margen de maniobra. Sin embargo, en lugar de sentarse y reflexionar solo en sus pensamientos, su representante de clase amablemente fue al curso de héroes y encontró a los amigos con los que normalmente se sentaba durante el almuerzo para que pudieran intentar calmarlo. Su fue el primero en aparecer, sentado en silencio y sin decir nada. Aún así, el solo hecho de que ella estuviera allí ya era tranquilizador en sí mismo. Momo e Inasa aparecieron después, seguidos por Tenya y Toshi. ¿Está todo bien? Tenya fue la primera en preguntar. Tu representante de clase dijo que regresaste del almuerzo bastante molesto. No, susurró Izuku, con las manos apretadas alrededor de las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. No está bien. Eso. La ira debe permanecer bajo tu control. Deseaba poder contarles toda la verdad ahora mismo. Sobre lo que Bakugou le había hecho en el pasado. Sobre cómo Bakugou no podía dejar pasar las cosas, incluso ahora, solo porque odiaba tanto a Izuku. Deseaba poder decirles cuánto había llegado a odiar a Bakugou a cambio. Deseaba poder contarle a Tenya sobre su hermano él mismo, decirle que no debería preocuparse, porque Shiya Saikai se aseguraría de que ese bastardo de Stein no volviera a ver la luz del día. Deseó muchas cosas. Pero, sea lo que sea, estamos aquí para ayudarte, dijo amablemente Momo. Izuku puso su cabeza entre sus manos y luchó por no dejar que las lágrimas de Midoriya se apoderaran de él. Lágrimas de ira, pero lágrimas al fin y al cabo. Puso suavemente una mano sobre su brazo, todavía sin decir nada, aunque entendió el gesto. Ella sentía lo mismo que Momo. Cuando era más joven, en la secundaria, algo malo me pasó, dijo Izuku, con la voz un poco ronca por la emoción. No puedo hablar de eso. Pero acabo de descubrir que Bakugou, él fue quien lo causó. Intentó devolvérselo al director Netsu para usarlo en mi contra y así me expulsarían. No funcionó, pero simplemente no lo entiendo. Realmente me odia tanto solo porque no tengo peculiaridades. Nunca le hice nada. Solo quiero ir a la escuela, ir a trabajar e irme a casa ahora. ¿Por qué no puede simplemente dejarme en paz? Porque siempre está tratando de arruinarme la vida. La presa se rompió e Izuku terminó llorando, le gustara o no. Su lo abrazó, luego los demás se unieron, convirtiéndose en un gran abrazo grupal. Momo fue la primera en hablar. ¿Estás seguro de que no hay nada que podamos hacer? Si todos hablamos con el director, seguramente. Izuku sacudió la cabeza y sollozó, tratando de controlar el torrente de lágrimas que ahora corrían por su rostro. No, realmente no sirve de nada. Legalmente, el director no puede tomar medidas disciplinarias sin los motivos adecuados para hacerlo, ya le ha dado una advertencia, y Bakugou no, técnicamente no ha hecho nada que justifique más que eso. Entonces tiene las manos atadas. Ese bastardo, murmuró Inasa, pareciendo enojado ahora también. Voy a patearle el trasero a Bakugou si nos enfrentamos, solo por ti, Izuku. No dejaré pasar esto. Ahora hizo llorar a mi amigo 2 veces. Sea lo que sea, realmente debe haberte lastimado, murmuró Itoshi. Se dio cuenta de que esta vez las lágrimas de Izuku no eran fingidas. Estaba genuina y honestamente molesto. Así fue, Izuku asintió lentamente. Pero si ambos llegamos a la segunda ronda, entonces pelearemos entre nosotros.
Ustedes saben que puedo manejarme solo. Pero si me enojo y me excedo, pensarían todos menos de mí. Mi instinto me dice que debería disuadirte de que te excedas, pero Ten ya miró a su alrededor por un segundo, casi como si no quisiera que nadie supiera lo que estaba a punto de decir. Honestamente, no creo que ninguno de nosotros pensaría menos de ti si lo hicieras. No con lo que sabemos ahora. Bakugo es completamente inadecuado para estar en el curso de héroes, y si el director no puede castigarlo, entonces tal vez cualquier cosa que ocurra en el festival deportivo debería simplemente clasificarse como defensa propia. Lo que dijo Kero, estuvo de acuerdo Tsu asintiendo. Mis padres siempre dicen que nos defenderían a mí y a mis hermanos si tuviéramos que defendernos de un matón. Siento lo mismo acerca de esto. Izuku realmente amaba a sus amigos. Más que nunca, quería decirles la verdad. Pero no pudo, y por una vez, Izuku no sabía qué hacer. Tenía planes tras planes y montañas de información, y podía hacer análisis mientras dormía, pero cuando se trataba de navegar las relaciones personales con personas de su edad no tenía ni idea. Chisaki y los demás miembros de la familia no le habían enseñado qué hacer con los sentimientos encontrados. Gracias, se decidió a decir, en lugar de expresar sus verdaderos pensamientos. Gracias por ser tan buenos amigos conmigo. Con quién era y las cosas que probablemente haría en el futuro, Izuku no sabía si se lo merecía. De vuelta en Tokio, en el complejo Shiyasai Kai se estaba reuniendo con Kurono. Entonces, ¿por qué exactamente le dijiste a Midoriya que se lo dijera a Netsu? Se preguntó Kurono. Estaban en la oficina de Kai. Preferiblemente, a Kai le hubiera gustado que Izuku estuviera aquí, pero Izuku tenía su propia situación con la que lidiar. Izuku envió a Nemoto, Inkoyeri a casa y le dio a Kurono un mensaje diciéndole que se quedaría en el festival un poco más de lo que quería, pero que regresaría a casa tan pronto como pudiera. Lo que sea que lo retenía debe haber sido importante. Por ahora, discutirían lo que pudieran y luego obtendrían la opinión de Izuku sobre las cosas. Porque Netsu es nuestro socio, Kai se reclinó en su silla. Le debemos a él compartir información. Y lo habría descubierto de todos modos. Es mejor que lo sepa más temprano que tarde. Él sabe que Osu es nuestro territorio. Tendrá algo que decir si el asesino de héroes aparece muerto sin siquiera decirle una palabra, ¿sabes? Él es un héroe. Va a tener problemas si el asesino de héroes aparece muerto, punto, respondió Kurono rotundamente. Pero no podemos simplemente no hacer nada. ¿Cómo propone exactamente que tomemos represalias sin que caiga sobre nosotros el largo brazo de la ley? Oh, Netsu no es nuestro problema, tarareó Chisaki. Hemos llegado a un acuerdo. Puedo hacer que mire para otro lado. Nuestro problema es Ingenium. El hermano menor de Ingenium es amigo de Izuku. Lo conocí ayer en el refugio. La participación de Izuku podría presentar problemas para sus relaciones en la UA, pero no voy a tomar represalias con uno de mis lugartenientes completamente fuera de escena. Habrá que esperar a que regrese a casa y conocer su opinión al respecto. Kurono se llevó la mano a la barbilla. Veo. Eso definitivamente podría causar problemas si lo reconocen, muy bien. ¿Qué te gustaría hacer mientras tanto, hasta que Midoriya regrese? Dile a Machi y a los demás en Osu que quiero que vigilen cada calle alrededor de ese hotel hasta que hayamos decidido qué hacer. Si el Hero Killer se va, lo seguirán todo el tiempo. Si estornuda, quiero que alguien lo vea. Si necesitan más personas, envíelas. Ese hombre no se nos va a escapar. No después de ignorar descaradamente nuestra advertencia, dijo Kai sombríamente, cruzando las manos sobre su escritorio. Entendido, Oyagi. Llamaré a Machi y se lo haré saber ahora. Kurono inclinó la cabeza y salió de la oficina para hacer una llamada. Mientras tanto, Kai encendió el televisor de su oficina en el canal que mostraba el festival deportivo de la UA. No podía hacer mucho directamente en este mismo momento y, ciertamente, tenía curiosidad por saber qué retenía a Izuku. Quizás lo vería por sí mismo si sintonizara. Los partidos se desarrollaban como esperaba Izuku. Itoshi logró una victoria contra Asido, ya que aunque Asido logró resistirse a hablar con él el tiempo suficiente para darle algunos buenos golpes, Itoshi mencionó algo que la hizo hablar.
Izuku no había prestado mucha atención a que estaba demasiado ocupado pensando en sus propios partidos. Todoroki ganó su combate congelando a Zero en un enorme glaciar aproximadamente 5 segundos después. En lugar de animar a Todoroki, la multitud se sintió tan mal por Zero que terminaron diciéndole que no se preocupara. De alguna manera, Izuku pensó que probablemente no era tan reconfortante. Zero como esperaban que fuera. Shiozaki de la clase 1B logró obtener una victoria contra Kaminari, aunque Izuku estaba orgulloso de ver que Kaminari duró mucho más que él en su primera batalla heroica fundamental gracias a lo que trabajaron juntos. Tenya vs Atsume del curso de apoyo fue ciertamente interesante, especialmente cuando Atsume lo usó como un anuncio ambulante antes de perderlo rápidamente. Atsume era una chica bastante agradable, y sin duda lo había ayudado durante la batalla de caballería, pero ver a los dos pelear dejó un mal sabor de boca a Izuku. El hermano de Tenya estaba en el hospital en este momento, mientras que el propio Tenya todavía no tenía idea, y aquí estaba Atsume, corriendo por él sin considerar sus sentimientos. Tenya no había tenido que mostrar ni uno solo de sus puntos positivos. Era simplemente difícil de ver para Izuku, considerando todo. Tetsu vs Kirishima fue largo y prolongado, y al final Izuku estaba casi molesto. No fue su culpa, pero finalmente logró calmarse lo suficiente como para considerar adecuadamente qué tácticas debería usar en su lucha contra Bakugou, y estaba listo para hacerlo. Afortunadamente, solo quedaba un asalto más hasta la primera pelea de Izuku, que creía que podría ganar. Después de la prolongada pelea entre dos peculiaridades muy similares, que terminó con Kirishima ganando una pelea de pulsos, hubo una pelea entre Inasa y Momo. A Momo no le fue bien. Honestamente, lo intentó, pero la peculiaridad de Inasa era extremadamente útil a larga distancia y tardó demasiado en decidir qué arma quería usar. Para cuando logró sacar algo con su don, el viento de Inasa ya la había empujado fuera del ring. Estaba decepcionada. Izuku pudo verlo en sus ojos. Sin embargo, antes de que Izuku se fuera a su propia pelea, Momo lo recibió en su sala de espera, quien había venido a verlo. Ella parecía muy seria, con los ojos bajos cuando lo detuvo en la puerta. Ella habló en voz baja, pero él sintió el tono detrás de sus palabras alto y claro. Yo me equivoqué por completo. Estaba tratando de pensar como tú. Yo desearía tener tu habilidad para pensar y tomar decisiones rápidamente. Puedo ayudarte con eso, si quieres, ofreció Izuku. Ella lo miró con una pequeña sorpresa en sus ojos. Es solo una cuestión de mentalidad y práctica. Estoy seguro de que es decepcionante perder aquí, pero es otra oportunidad para mejorar. Tienes 3 años en la UA para perfeccionar tus habilidades. No es necesario que seas perfecto de inmediato. Sé que ciertamente no lo era, y todavía tengo mis propios problemas. Pareces tan sereno todo el tiempo. Incluso después de lo que te pasó antes, te recuperaste tan rápido. Momo se detuvo. Oh no, todavía estoy muy enojado. Acabo de practicar guardándome esas cosas para mí. Como dije, es una cuestión de mentalidad y práctica. Tienes mucho potencial y habilidad, Momo, solo tienes que demostrarlo. Eres mi amigo, así que quiero ayudarte, si eso es algo que quieres, dijo Izuku. Momo sonrió un poco y asintió. Por favor, enséñame cómo ser un líder, cómo pensar con rapidez, todo lo que nos mostraste en la USG. Quiero hacer lo que tú haces. Momo parecía más animada ahora. Izuku intentó no reírse. Ella no querría hacer lo que él hizo si supiera la verdad, pero él entendía el sentimiento. Entonces entrenaremos juntos, la tranquilizó Izuku. Te avisaré tan pronto como no esté ocupado, ¿verdad? Trato hecho, asintió Momo. Ella le puso una mano suave en el hombro. Gracias. Y buena suerte. Espero que llegues a la segunda ronda para que puedas demostrarle a ese matón para qué. Izuku sonrió, la mirada en sus ojos se inclinaba a ser salvaje. Lo haré lo mejor que pueda. La batalla contra Oyama transcurrió sin problemas, en opinión de Izuku. No había mucho que ver para la multitud, al menos para aquellos que esperaban algún espectáculo de gladiadores. Aoyama había disparado un láser a primera hora, pero Izuku estaba más que listo y preparado. Había observado de cerca a Aoyama mientras entrenaban juntos.
Si bien Aoyama logró ampliar el tiempo que podía usar su láser, su puntería no era muy buena y, además, Izuku era muy rápido. Pudo doblar y rodar alrededor de varias de las tomas, moviéndose y zigzagueando para poder acercarse y ser personal. Cuando Aoyama empezó a sentir náuseas, Izuku estaba frente a él con una mirada que podría matar. Con algunos golpes bien colocados y una patada amplia, Aoyama quedó en el suelo en posición fetal. Izuku pudo arrastrar al niño fuera de los límites mientras estaba acurrucado sobre sí mismo por el dolor, y Nick declaró a Izuku como el ganador. Suficientemente simple. Después, por mucho que Izuku quisiera apoyarla, sabía que Tsuno ganaría contra Bakugou. Se sentía mal no poder animar a su amigo tanto como le gustaría, pero Izuku tenía sus propias cuentas que saldar. La habilidad de combate de Bakugou estaba en otro nivel y no podía arriesgarse a usar su lengua para intentar lanzarlo desde larga distancia sin sufrir quemaduras graves. No hace falta decir que el partido había sido intenso pero corto, considerando todo. Tsu hizo lo mejor que pudo, pero Bakugou ganó. Era mejor así. Podía hacer exactamente lo que dijo que haría ahora, vencer a Bakugou en televisión en vivo. Entonces podría dimitir, volver a casa y ocuparse de lo que sea que estuviera pasando en Osu en estos momentos. Los corchetes cambiaron en el jumbotron del estadio, mostrando los enfrentamientos de la segunda ronda. Shinzo Itoshi contra Todoroki Shouto. Shiozaki Ibara contra Ida Tenga. Kirishima e Hiro contra Yoarashi Imasa. Midoriya Izuku contra Bakugou Katsuki. Desafortunadamente para Shinzo, su partido contra Todoroki había terminado de la misma manera que el de Zero. Muy fríamente. Esta vez no había un glaciar enorme, pero Shinzo estaba congelado en su lugar de todos modos, dándole la victoria a Todoroki. Del mismo modo, la pelea de Tenya contra Shiozaki también terminó rápidamente. Tenya era demasiado rápida para ella y aceleró junto con su don para empujarla fuera de los límites antes de que pudiera hacer mucho a cambio. La pelea entre Kirishima e Inasa también terminó rápido, al igual que Shiozaki. Kirishima había sido empujado fuera de los límites antes de que pudiera hacer nada. 3 partidos seguidos rápidos y sin incidentes. La multitud estaba inquieta, queriendo algo de acción. Bueno, Izuku planeaba darles algo de acción. Present Mig llamó a los competidores del partido final de la segunda ronda a entrar a campo, e Izuku estaba listo. Ni su uniforme ni la camiseta que llevaba hoy eran ignífugos, por lo que tendría que ocuparse de esto rápidamente. No le daría a Bakugou la oportunidad de dañar su ropa. En este lado de la arena, tenemos al único estudiante que no pertenece al curso de héroes que ha llegado tan lejos en el festival deportivo. Midoriya Izuku de Educación General, clase 1, C. Terminó su último partido rápidamente, por lo que no pudimos ver su peculiaridad. Veremos más acción marcial esta vez. O descubriremos cuál es realmente su poder. La voz de Present Mig recorrió el estadio mientras la multitud vitoreaba, e Izuku caminó hacia el campo y luego hacia el ring de concreto creado por cementos. Izuku no sabía si estaba mal a propósito o si Present Mig realmente no sabía que no tenía peculiaridad, pero de cualquier manera, se aseguraría de corregirlo después de derribar a Bakugou. Y por otro lado, tenemos la potencia explosiva del 1A, Bakugou Katsuki. Hasta ahora ha tenido una actuación impresionante en este festival deportivo, con el tercer lugar en la carrera de obstáculos y el tercero en la batalla de caballería. ¿Seguirá así y ganará este partido? Vamos a averiguar. Mientras Bakugou caminaba hacia el otro lado del ring, parecía una extraña combinación de enojo y miedo. Si Izuku tuviera que adivinar, probablemente tenía miedo de lo que Izuku podría hacer fuera del ring. Pero dentro del ring probablemente estaba furioso por tener que enfrentarse a la persona que siempre había considerado un guijarro. Probablemente consideró un insulto que Izuku hubiera llegado tan lejos. Bueno, a Izuku ya no le importaba lo que pensara. Izuku hizo crujir sus nudillos, su expresión carente de cualquier emoción mientras lo hacía. Por dentro, todavía era una bola de rabia hirviendo. Pero Bakugou no merecía su enojo. Guarda tu ira para lo que realmente vale la pena, le había dicho Chisaki una vez. Izuku tenía todo el derecho a estar enojado, por supuesto, pero Bakugou no merecía saber que lo hacía enojar tanto. Él no valía la pena.
Sería una afrenta mucho mayor para su ego si Izuku aparentemente no se preocupara por él en absoluto. ¿Listo? Medianoche levantó su látigo, lo que significaría el inicio del partido. Bakugou gruñó, su postura amplia y sus palmas humeando. Izuku se puso de pie, con la expresión aún plana y las manos levantadas en una posición de lucha apretada. Nunca volvería a ser Deku. Él era el cuidador. El látigo de medianoche restalló. Comenzar. Bakugou inmediatamente despegó, lanzándose hacia adelante con sus explosiones. Izuku no se movió, plantando sus pies firmemente mientras el rubio se lanzaba hacia él. Espera, pensó Izuku para sí mismo. Es predecible. Lo he observado durante años. Él siempre comienza con allá. Bakugou se abrió de par en par con un gancho de derecha, y aunque su expresión no traicionó sus pensamientos, la mirada en los ojos de Izuku era maníaca para aquellos que prestaban suficiente atención. Bakugou siempre comenzaba con un gancho de derecha amplio en cada pelea en la que Izuku lo veía. Tan pronto como Bakugou estuvo dentro del alcance, Izuku esquivó el golpe y lo agarró por el brazo. Apretando los dientes, Izuku se preparó para usar el propio impulso de Bakugou contra él y giró al rubio sobre su hombro. Pero no fue amable al respecto. Falló a propósito en el lanzamiento de modo que el brazo de Bakugou se torció con un crujido enfermizo. El rubio golpeó el concreto primero, aterrizando tan fuerte que todo el aire abandonó su cuerpo en un jadeo. Present Mic y el resto de la multitud no pudieron escuchar el crujido, por lo que les pareció un lanzamiento de libro de texto. Una buena técnica por parte de Midoriya. ¿Cómo será Bakugou? Sin dudarlo, sin posibilidad de que Bakugou se recuperara, Izuku se paró sobre él y lo golpeó directamente hacia abajo, rompiéndole la nariz mientras todavía luchaba por recuperar el aliento. La sangre brotó de la nariz rota y, cuando Izuku golpeó una y otra vez, sus manos quedaron cubiertas de sangre. Sin embargo, solo una cantidad razonable de veces, más y Mitnick probablemente lo noquearía por violencia excesiva. Pai. El pequeño oyente no se rinde. Aún así, Bakugou pudo levantarse después con una explosión de su brazo bueno. La sangre de su nariz goteó sobre su uniforme y se tambaleó, probablemente aturdido por los múltiples golpes en la cabeza y sin aliento por el golpe tan fuerte en su espalda. Izuku saltó hacia atrás, preparándose para defender. El rubio atacó, con la mano buena curvada en forma de garra con una explosión lista. Izuku resolvió esto aún más fácilmente, ya que ahora estaba mucho menos coordinado. Con Bakugou ahora fuera de lugar, Izuku impulsó una de sus piernas hacia adelante en una patada circular, clavando su talón en la parte baja de la espalda de Bakugou cuando aterrizó. Fue lo suficientemente contundente como para hacer que su oponente cayera al suelo dolorido. Aún así, Bakugou no era alguien que se rindiera. Continuó luchando para no perder, por lo que Izuku lo pateó cada vez que intentaba levantarse. ¿Cómo se siente, Kaki-chan?, pensó Izuku, que te pateen mientras estás en el suelo? ¿Como lo hiciste conmigo toda mi vida? Durante todo el asunto, el rostro de Izuku permaneció cuidadosamente en blanco. El brutal aluvión de ataques de Midoriya continúa. Bakugou tiene que estar cerca de terminar ahora. ¿O habrá un giro en esta paliza aparentemente unilateral? Con los puños cubiertos de sangre secándose, levantó a Bakugou por su camisa. El rubio apenas podía mantener la cabeza erguida ahora, adolorido por varios golpes extremadamente fuertes en la cabeza, el estómago y la espalda. Respirando profundamente, aunque quería continuar, Izuku se obligó a detenerse. Un brazo roto, una nariz rota y probablemente muchos moretones internos tendrían que ser suficientes. Arrastró a Bakugou a un lado del ring, lo colocó fuera de él y se volvió hacia las cámaras, todavía con los ojos muertos. Por cierto, solo una pequeña corrección para Present Mic. No tengo ninguna peculiaridad. La multitud explotó en ruido ante la revelación de que había hecho todo eso sin tener peculiaridades. Pero Izuku no les prestó atención cuando Mitnick lo declaró ganador. Simplemente se dirigió hacia la salida del estadio. Estaba cansado y quería lavarse las manos. Y ahí lo tienen, amigos. Midoriya Izuku pasa a la siguiente ronda. Después de limpiarse, Izuku fue a hablar con Netsu para que pudiera retirarse. Había abdicado de su potencial tercer puesto debido a una emergencia familiar.
Ten ya había hecho lo mismo durante la mitad del partido de Izuku, como Izuku supo. El tercer lugar sería para él y Tenda, y ninguno de los dos podría participar más. Izuku estaba más que de acuerdo con eso, por lo que Netsu lo dejó ir con solo una silenciosa advertencia de que había estado al borde de ser excesivamente violento. Tendría que tener cuidado en el futuro. Izuku simplemente asintió, y luego se hizo el silencio cuando salió de la sala de observación privada de Netsu y salió al pasillo. Para salir del estadio, sin embargo, tendría que pasar por la enfermería. Con las puertas dobles abiertas de par en par para dejar entrar aire fresco, Bakugou, acostado en la cama con el brazo enyesado y la nariz entablillada, pudo verlo pasar por la puerta. Eso fue rápido, pensó Izuku. Recovery Girl debe haber conseguido ese yeso en un tiempo récord. Evidentemente no era la primera vez que alguien acudía a ella con un miembro roto. Bakugou, sin embargo, se ofendió cuando Izuku pasó por allí, porque por supuesto que así era. Deku. ¿Vienes a restregarme tu victoria en la cara, maldito nerd? Izuku giró su cabeza hacia las puertas de la enfermería. No, dijo, su voz tan plana como su expresión antes. Estaba de paso. No todo gira en torno a ti, Kacchan. Bastardo, gruñó Bakugou, su expresión arrugada por la ira, mientras recostaba la cabeza sobre la almohada. Si no estuviera exhausta por la peculiaridad de Recovery Girl y en un maldito yeso en este momento, ¿qué harías? Preguntó Izuku, sin siquiera entrar por la puerta. Bakugou era actualmente el único aquí, pero Izuku se dignó ni siquiera darle su presencia en la habitación. ¿Me darías una paliza? Muéstrame mi lugar. Tuviste todas las oportunidades para hacerlo durante el torneo. Todo lo que hice fue darles una idea de cómo me sentí todos los días de mi vida en Aldera. Quemándome, destruyendo mis cosas, persiguiéndome. Deberías agradecer que no te dejé una cicatriz como la que tú me dejaste a mí. No creo que se supone que los héroes deban marcar a personas indefensas y sin peculiaridades con sus peculiaridades, Kacchan. Ese cicatriz. Los ojos de Bakugou se abrieron con genuina sorpresa. Oh, ¿no lo sabías? Izuku puso los ojos en blanco, lleno de sarcasmo y vitriolo. Sí. Una cicatriz. Me quemaste mucho el hombro y con tanta frecuencia que dejaste una cicatriz desagradable. Pero todo eso ya quedó atrás. Francamente, ya no quiero tener nada que ver contigo. No eres mi familia, no eres mi amigo, ya ni siquiera eres mi matón. No eres nada para mí. Eres tú quien tiene que vivir con el hecho de que casi arruinas la vida de una familia, no yo. Y ninguna disculpa que se te ocurra será suficiente. Mantente alejado de mi vida si alguna parte de ti todavía sabe cómo ser una buena persona. Bakugou parecía estar tambaleándose mientras procesaba lo que dijo Izuku. Pero no era trabajo de Izuku ayudarlo a ordenar su visión del mundo. Izuku había dicho su parte, desahogado su enojo con un poco de violencia, y ahora quedaría por ver qué hizo Bakugou con eso. Si valorara su vida, seguiría el consejo de Izuku. Si no, ese ya no era su problema. Chisaki se encargaría de ello. Izuku se giró y se fue sin decir una palabra más. La oficina estaba en un silencio sofocante mientras Chisaki procesaba lo que le decían. Izuku había regresado al complejo para explicar por qué lo retuvo tanto tiempo y, como sospechaba Izuku, su jefe no se lo había tomado muy bien. La expresión del hombre era francamente malvada mientras consideraba la situación. ¿Y tú estás de acuerdo con esta resolución?, preguntó Chisaki con rigidez. Izuku suspiró profundamente y se reclinó en la lujosa silla al otro lado del escritorio de Chisaki. Hirinaka y Kurono tomaron a los otros dos, observando la discusión en silencio. Mi respuesta nada sería, no, pero solo porque quería golpearlo unas cuantas veces más. Respuesta sería, sí. Tengo que estar de acuerdo con eso. No es necesario simplemente tener que serlo. ¿Cuántas veces debo recordarte, Chisaki se cruzó de brazos, que somos familia? Yo me ocuparé de él. Oyagi, dijo Izuku en voz baja, luciendo tan cansado como se sentía ahora. Lo manejé. Un hombre peculiar le ganó en directo por televisión. Y tampoco fue una victoria difícil. Fue totalmente unilateral. Lo lastimé gravemente. Es el mayor insulto que alguien como él podría recibir. Si eso no le hace pensar dos veces, no sé qué lo hará.
Si decide hacer algo estúpido ahora, bueno, ese es un asunto diferente. Pero no quiero que arruines tu reputación por algo que no importa. Su honor y su felicidad me importan profundamente. Si eso te hiciera sentir mejor, lo borraría de la faz de la tierra en un segundo, respondió Chisaki seriamente. La mirada en sus ojos decía que lo decía en serio, y probablemente quería hacer precisamente eso. Pero en lugar de eso, cerró los ojos y suspiró. Pero tu opinión también importa. ¿Me estás diciendo que me dejarías tratar con él como mejor me parezca si te desprecia otra vez? Bueno, como dije, no quiero que arruines tu reputación por culpa de él. Él no vale la pena. Pero si vuelve a pasar y realmente quieres manejarlo, no te detendré. No quiero volver a pensar en él si no es necesario, murmuró Izuku, encontrando lo más fácil de decir de lo que esperaba. Chisaki se relajó un poco. Gracias por su honestidad. Muy bien, si dices que lo has manejado, dejaré el asunto una vez más, aunque solo sea por el bien de nuestra asociación continua con Netsu. Pero si vuelve a lastimar a un miembro de mi familia, habrá consecuencias de las que Netsu no podrá salvarlo. Entiendo, Izuku asintió brevemente. Ahora, por favor, cuéntame sobre Osu. Cierto, Osu, la expresión de Chisaki era aún más amarga al pensar en el asesino de héroes. Es como dijimos por teléfono. Casi esperábamos que Hero Killer ignorara nuestra advertencia, por lo que no fue una gran sorpresa cuando algunos de nuestros miembros en Osu dijeron que lo habían visto. Tenemos su escondite temporal, gracias al cuidadoso trabajo de Machi siguiéndolo. Dicho esto, Ingenium resultó gravemente herido. Le pedí a Kurono que preguntara en el hospital. Su condición no es buena. Estaba en cirugía cuando Kurono llamó, pero no estaba claro cuáles serán los efectos a largo plazo. La expresión de Izuku era oscura. El asesino de héroes ahora había alguien con quien Izuku no tenía reparos en tratar con Chisaki. Lastimó a Ingenium y por lo tanto, por extensión, lastimó a Tenga. Su amigo. No podemos permitir que nadie se salga con la suya al operar en nuestro territorio, y mucho menos herir gravemente a alguien. Si proyectamos la imagen de que no podemos defender a la gente en nuestro territorio, Kurono se calló. Hirinaka solo asintió seriamente. Sí. Ya nadie confiaría en nosotros. Nuestro representante se basa enteramente en la protección, no en el miedo. Perdemos nuestra imagen, lo perdemos todo. Tenemos que tomar represalias y tenemos que asegurarnos de que todos sepan quién lo hizo, refunfuñó Hirinaka, luciendo frustrada. Pero ese es nuestro trabajo. No puedes involucrarte con este lado de las cosas, Midoriya. Tu trabajo es descubrir cómo manejar a Ingenium y su hermano, dada lo cerca que estás de ellos. Será difícil para Ingenium no saber quién hizo esto. Estoy seguro de que ya nos vigila, tiene que saber quiénes son los grupos activos en Osu. Ya veo, haré lo que pueda. ¿Cuánta libertad tengo con mi identidad?, preguntó Izuku. Chisaki tarareó pensativamente. Afortunadamente, parecía estar superando la ira que sintió al escuchar las noticias sobre Bakugou ahora que tenía algo más que considerar. Si ves la necesidad de revelarte como parte de la Yakuza, es tu elección. Todo lo que te pido es que me lo pases por alto y me mantengas informado para que esté al tanto de lo que está pasando, dijo Chisaki con facilidad, sin parecer molesto. Entonces te haré saber lo que estoy haciendo. Te pediré que no tomes represalias todavía, no hasta que haya tenido la oportunidad de hablar primero con Tenya o su hermano. Debería estar bien. El Hero Killer normalmente permanece en una ciudad durante un par de semanas seguidas. Mientras no se dé cuenta de que lo están vigilando, no deberíamos tener que preocuparnos de que se nos escape. Tenemos tiempo para formular un plan sólido, explicó Izuku. Muy bien. Pero no quiero que esto tarde más de unos días, tanto por nuestra reputación como por mi propia tranquilidad. ¿Comprendido? Chisaki preguntó a cambio. Izuku asintió brevemente. Entendido, Oyagi. Hablaré con él lo antes posible.